Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones martes, 6 de noviembre del 2018. Una jornada donde están inquietas Anastasia y Tomasa porque ya se enteraron de que hay una gran corrupción en el lago Cutzamala y el caso es que la Ciudad de México hoy se quedó peor que como había estado hace 3 días donde supuestamente iban a hacer el corte. Pero bueno, vamos a abordar varios temas el día de hoy, pero sobre todo uno que tiene que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos, las elecciones para renovar la Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados en México, y un tercio del Senado de Estados Unidos y varias gubernaturas, más bien más del 80% de gubernaturas. Es un proceso de elección intermedia que Donald Trump prácticamente lo consideró o lo ubicó como si fuera un referéndum a su mandato, a su propuesta de política de odio y de mentiras que ha estado dominando en la agenda de Estados Unidos durante los últimos 2 años. ¿Qué tiene que ver esto con México? ¿En qué nos va a afectar? ¿En qué nos va a beneficiar? Es algo que, pues de una u otra manera tenemos que comentar, analizar, informar, porque, pues ni más ni menos que se trata del presidente norteamericano más agresivo contra los mexicanos y los latinoamericanos en general que ha habido en los últimos años en Estados Unidos. Se trata de un presidente que está defendiendo una plataforma proteccionista y que por si fuera poco utilizó de manera abyecta, de manera directa, con mentiras clarísimas, la caravana migrante que actualmente está en la Ciudad de México, la primera, más las que vienen, como un arma electoral contra los centroamericanos y para polarizar la situación en Estados Unidos. Buenas noches, les agradezco sus comentarios. Dicen a qué hora se sabrá cómo quedaron las elecciones en Estados Unidos. Pues ya está fluyendo la información de manera lenta, pues son elecciones estatales, elecciones que tienen su propia dinámica. Estoy viendo aquí yo pues la última información del New York Times. Dice: los demócratas han ganado por lo menos 10 de 23 escaños necesarios para tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Eh, Todavía el voto racial no está decidido y da algunos resultados. Prácticamente he estado escuchando CNN y también leyendo la agencia Associated Press, que es la agencia eh, oficial, digamos, de Estados Unidos. Por ejemplo, hasta este momento, eh, por ejemplo, la Cámara de Representantes, lo que está planteándose en este momento de resultados oficiales es que los demócratas, para que tengan el control, necesitan tener 218 escaños. 218 escaños. Tienen al momento 115 los demócratas. Los republicanos están un poquito arriba, 129. Pero se espera que, bueno, con el recuento de los votos en los distritos que se espera ganar por los demócratas, pues tengan una leve mayoría. En el Senado de Estados Unidos, los republicanos tienen ya la mayoría, los 50 escaños, y los demócratas están en 39, según el último reporte que pues, que está subiendo y que está informando el New York Times. Hay otros, por ejemplo, vamos a ver el que tiene la agencia Associated Press o AP, como la conocemos comúnmente los periodistas mexicanos, la AP, la Associated Press. Tenemos una información todavía muy... Ariadna Lop, te mando muchos saludos y muchos besos. Se confirma, por ejemplo, la victoria del senador Ted Cruz, que es de la ultraderecha en Texas.
frente al demócrata Beto O'Rourke. Están así, han estado fluyendo los datos en Florida, que se esperaba pues un voto masivo a favor de los republicanos, pues no ha sido tan claro. Dice: Florida ha votado para permitir que los delincuentes recuperen sus derechos de voto, una decisión que afecta a cerca de 1.5 millones de personas. Decenas de estados estaban decidiendo las medidas electorales sobre la expansión del Medicaid, el programa de acceso a medicamentos, el salario mínimo, la legalización de la marihuana y otros temas que también son los que se abordan en las elecciones de esta jornada en Estados Unidos. La reflexión que yo quiero comentarles, me están preguntando que si ya me bañé desde la mañana en mi domicilio a jicarazos, que es mi sistema Cutzamala. Y bueno, como andamos medio agripados, entonces hay que conservar nuestra temperatura del cuerpo. Me está mandando saludos Cuauhtémoc, Guillén, Canche, un abrazo, paisano, Marcos, Hugo, Isamendi Portela, que le manda saludos a Tomasa y Anastasia, a Gerardo Floro, Claudia Félix dice, desde San Diego, muchas gracias. ¿Cómo ha estado la elección en San Diego, por cierto? Desde Zacatecas, María Guadalupe Molina Rodríguez. Desde Dayton, Ohio, también nos está saludando Marina. ¿Cómo ha estado la elección en Ohio? Ernesto Ramírez me manda saludos y yo le mando un abrazo enorme. Alexis Romanov, muchas gracias por tus deseos de recuperación. Me voy a recuperar. Estoy aquí nada más un poquito agripado, como mucha gente que está con los fríos y los cambios de temperatura. Me piden que hable de Salinas en México, vamos a hablar de este tema, pero vamos a terminar nuestro asunto de Estados Unidos. Lo que es muy claro es que ni Donald Trump sufrió una derrota contundente, es decir, defendió y ganó los bastiones que ya tenía ganados, sobre todo, y fíjense que es lo más preocupante, sobre todo ganaron los que están más a la derecha de Donald Trump, integrantes de ese movimiento que es el Tea Party, integrantes de los movimientos o de grupos que están a favor de las armas, del uso de las armas, la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las asociaciones que están permanentemente financiando campañas electorales y haciendo un lobby multimillonario, y miren las consecuencias que tiene para Estados Unidos y para México el flujo descontrolado prácticamente de las armas en Estados Unidos. Lo que vemos es también una especie de atrincheramiento de los demócratas en los estados y en los distritos en donde ellos pues siguen siendo la mayoría. No va a cambiar sustancialmente el mapa de las fuerzas políticas en Estados Unidos en estas elecciones. Eso es lo que están señalando y están diciendo los analistas. Estoy viendo que ahorita en Nueva York ganó la Cámara de Representantes una demócrata. En Nueva Jersey, Albio Cires derrota a John Muniz. En fin, está ahorita todavía fluyendo la información. Es un proceso lento, pero lo que vamos a ver es todavía un proceso de polarización que además está inducido desde las redes sociales. Es increíble cómo en Estados Unidos ha crecido este lenguaje de polarización, de odio, de incapacidad de diálogo, de promoción prácticamente de mentiras, en mentiras contra los otros, contra los extraños, contra los extranjeros. Y eso, pues evidentemente, no augura nada bueno en términos de relaciones culturales y de entendimiento entre Estados Unidos y México. Donald Trump va a seguir utilizando a los migrantes y la dichosa amenaza migrante. Aquí estoy viendo lo último: 38 de escaños de los demócratas en el Senado, 50 de los republicanos, y todavía están 12 escaños por definir. Sería realmente extraordinario que los demócratas ganaran esos 2 escaños, entonces estarían en un empate de 50-50. No creo que suceda eso. Más bien lo que prácticamente va a suceder
es que van a mantener los republicanos esta mayoría en el Senado, que es una cámara pues muy importante para la definición de las relaciones exteriores de Estados Unidos y por supuesto en relación con el poder judicial norteamericano. El mapa de las elecciones en la Cámara de Representantes todavía no está muy clara. Fíjense, 59% están a favor de más control de las armas y 37% en contra. Por lo menos esto es una derrota muy clara para la Asociación Nacional del Rifle, que ellos, pues, por supuesto que no quieren mayor control del uso de las armas. Y ahí hay un asunto de batalla cultural terrible en Estados Unidos porque siguen pensando que es un derecho de la enmienda, de la segunda enmienda, tener y poseer armas. Es una sociedad muy, muy armada y eso es pues, lo que está definiendo el asunto. Por ejemplo, importancia de la violencia extremista en el voto, el 50% considera que fue el factor más importante. Esto nos está hablando de la polarización. Y por supuesto, lo que yo les estoy comentando el día de hoy es para que no caigamos y no reproduzcamos estas fórmulas de la polarización que se está generando en Estados Unidos. Me dice, pues con el uso de las armas hasta hay cada loco matando gente allá, dice Kilian Yuen. Pues lo vimos en la campaña. No son los hondureños que están pobres, que están desarmados, que están desarrapados, que están enfermos y que vienen en una caminata desde el 12-13 de octubre hasta la Ciudad de México, sino que fueron extremistas, un extremista y varios otros en Estados Unidos los que están amenazando a judíos, a negros, a latinos, a todos aquellos que no formen parte de esa coalición de la ultraderecha que pretende polarizar más a Estados Unidos. Es terrible lo que está sucediendo porque pues prácticamente regresa a Estados Unidos a esta situación previa a la guerra de secesión, o más bien en el contexto en donde hay una América multicultural y una América trumpiana, pues prácticamente provinciana, tendenciosa, prejuiciosa, supremacista, que cree que los migrantes son la verdadera causa de los males. Me dice Charles Cervantes que ganó Bernie Sanders. Eso es cierto, también ganó Ted Cruz. Es decir, los que ya tienen un liderazgo fuerte, pues están refrendándolo. Hay algo que tiene que ver con Bernie Sanders que me gustaría también destacar. En Estados Unidos, la ultraderecha ha tildado ya y ha señalado a Bernie Sanders de socialista y han generado toda una campaña en las redes sociales en contra de lo que ellos consideran socialistas, porque simple y sencillamente lo que están pidiendo es un poco más de racionalidad económica. Ni siquiera están planteando plataformas del socialismo clásico, de la apropiación de los medios de producción capitalistas. Es una verdadero delirio. Genaro, pero es que son los dos partidos. Recuerda que Obama no decía nada y es el que más deportaciones realizó a México. Sí, pero por lo menos Obama no polarizó la situación social ni convirtió a los mexicanos en un elemento de guerra política para mantener esta hegemonía del discurso y de la presencia pública que está teniendo Donald Trump. Es decir, es o el Estados Unidos ignorante, retrasado, prejuicioso y profundamente herido en su orgullo, que es el que está votando por Donald Trump y sus múltiples facetas de la derecha norteamericana, o es el norteamericano que también cree en la necesidad de tener una nación multicultural, de eliminar esta tensión y de ir hacia adelante como una potencia mundial de la cual se sientan orgullosos y no avergonzados como se han estado sintiendo con Donald Trump y sus bravatas. Dice, en Estados Unidos los chairos son demócratas y los republicanos son como el PAN. Me dice María Isabel Barreiro, no, yo creo que la situación no es equivalente.
Es que justamente eso es lo que yo quiero comentarles. No sigamos haciendo, pues digamos, analogías fáciles entre lo que está sucediendo en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que se está viviendo es un proceso de derechización tan grave y tan profundo como el que está viviendo Brasil, por ejemplo. Y es un proceso de derechización que está fundado en el discurso del odio, en la información falsa, en lo que llaman la posverdad, que en realidad pues no es más que la idea de promover a la gente lo que quiere escuchar y no la verdad. Es una cosa muy grave lo que está sucediendo en Estados Unidos porque ni siquiera les importa saber la verdad, lo que les interesa es alguien que les reafirme y les confirme sus prejuicios. En fin, es muy terrible lo que está sucediendo. Eh, y efectivamente, dice Teresa Bazán, es muy difícil comparar a México con Estados Unidos. Es decir, no hay un equivalente a un liderazgo al estilo de López Obrador en Estados Unidos, ni un equivalente a Morena. Esto está muy lejos de suceder en un sistema bipartidista tan acendrado como es el de Estados Unidos. Eh, Me dicen, más bien estamos en un proceso de nacionalistas contra globalistas que también tiene que ver este asunto, pero más que nacionalistas es un término de proteccionismo con xenofobia, porque el nacionalismo, eh, pongamos, el nacionalismo clásico no plantea la eliminación de los extranjeros, ni tampoco plantea el cierre de fronteras, porque aquí en México tuvimos a un gran presidente nacionalista que fue Lázaro Cárdenas y fue el que trajo y abrió las puertas del país a la migración y a los exiliados españoles y exiliados de otras partes de Europa en el contexto de la previo a la Segunda Guerra Mundial. Y era nacionalista, defendía los intereses del Estado mexicano y de las empresas mexicanas frente a las transnacionales. Pero aquí es proteccionismo con xenofobia, es decir, es una idea de impulsar un capitalismo solamente norteamericano, ventajoso, agresivo, que impone unilateralmente aranceles a China, a México, a Canadá, a quien se le ocurran, pero además combinado con el cierre de fronteras para aquellos migrantes que ellos consideran una basura. Lo dicen así, consideran a los latinoamericanos, a los árabes, una basura. Esto es lo grave, es un nacionalismo o un proteccionismo con xenofobia, más todo este discurso de odio, de ataque virulento que no genera capacidad de empatía ni de diálogo. Que por cierto, pues aquí también lo tenemos muchísimo. En fin, muchas gracias por sus comentarios. Me dicen, en CNN hablan de que la Cámara Baja la ganaron los demócratas y la del Senado los republicanos. Son las tendencias que les estaba yo comentando. Aquí tengo y observando lo que está saliendo en CNN también. Y por último, no podíamos dejar de pasar este día sin el estilo muy peculiar de nuestro innombrable, de Carlos Salinas de Gortari, de dar nota. Carlos Salinas de Gortari pues reapareció el día de hoy, dio un discurso en apariencia académica, porque ya saben que Carlos Salinas de Gortari solo está en el debate de las ideas. No vayan a creer ustedes que Carlos Salinas de Gortari es un complotista o es un broker de los grandes intereses económicos. No, para nada. Carlos Salinas de Gortari casi casi podría ser un rey filósofo, casi casi podría ser, no sé, como Sócrates o Aristóteles o Platón. O Platón, o sea, él si le dieran a escoger, pues diría que es el rey filósofo. Pero bueno, aparte de hacer cochinadas electorales, empresariales, pues de repente da conferencias y el día de hoy, un día después de que Andrés Manuel López Obrador pactó con los 16 grandes grupos contratistas del nuevo aeropuerto de Texcoco que se les iba a pagar sus indemnizaciones y que se les van a dar otros contratos, pues evidentemente nuestro efecto y nuestro agente polarizador pues salió a decir que bueno, que aguas porque citó a Maquiavelo, dijo que hay un riesgo
de que nosotros, los mexicanos, caigamos en la situación que advirtió Nicolás Maquiavelo, el florentino que hace 513 años escribió una obra clásica para quienes nos gusta la política y quienes nos gusta la filosofía, que se llama El Príncipe. Bueno, pues Carlos Salinas de Gortari en el Instituto Mexicano para la Justicia, que a lo mejor se creó, es profeso para que él vaya a hablar. Yo nunca había oído hablar de esto del Instituto Mexicano para la Justicia. Fue acompañado por sus familiares, por varios políticos y dio una conferencia magistral llamada Realismo e Idealismo en Maquiavelo. Y en esa intervención el exmandatario mexicano dijo: estamos en un momento maquiavélico, porque la República está ante un gran riesgo, el de renacer o el de desaparecer. El riesgo es alto, cito, sigo citando a Salinas, para la República si las circunstancias cambian y el gobernante no cambia sus formas de proceder, porque las repúblicas también perecen. El riesgo es alto para la República, volvió a explicar. Luego, acompañado por un personaje llamado Mauricio Virolo, Virolo, así se apellida, que fueron presentados como dos grandes maquiavélicos. El moderador dijo que Maquiavelo está observando este evento desde algún infierno y está dibujando una sonrisa en su rostro. A ver, Maquiavelo es un escritor que ha tenido múltiples interpretaciones a modo y a gusto de quienes lo quieran usar para sus fines. En realidad, esta frase de el fin justifica los medios no es tan exacta en el caso de Maquiavelo. Se la han atribuido a él, pero se la han atribuido para justificar las acciones autoritarias, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte o de Hitler o del propio Salinas de Gortari. Lo que Maquiavelo planteó a lo largo de sus obras y especialmente en El Príncipe es que la política debe estar independiente de la Iglesia, de los poderes económicos, de los poderes feudales, y que existe una razón de Estado. La famosa expresión de razón de Estado la expresó Maquiavelo en la obra del Príncipe para decirle al príncipe que por encima de sus intereses debía existir una razón de Estado que salve la salud pública. Bueno, esto que Salinas de Gortari por supuesto que lo sabe, porque no es un tonto, lo está excluyendo de su argumentación, porque si alguien es más maquiavélico que Salinas, es el propio Andrés Manuel López Obrador. Lo que planteó el día de ayer fue que le salió muy bien la jugada política de plantearles a los empresarios que a partir de su gobierno ya había un interés público y una razón de Estado distinta. Durante 30 años la razón de Estado en México fue la corrupción, el mercado, por encima de los intereses sociales, de la protección al medio ambiente. En fin, este nuevo Maquiavelo es el Maquiavelo de la Cuarta Transformación, pero es lo que niega y lo que va a negar siempre Carlos Salinas de Gortari, porque él dice que es un liberal. No, Carlos Salinas de Gortari es un tecnócrata autoritario. De liberal tiene lo que yo tengo de gringo. Él utiliza los argumentos liberales para hacer propaganda política porque es un gran propagandista. Pero como gobernante fue de lo más autoritario, de lo más autócrata. Bueno, quería prolongarse 24 años, ¿no? Y miren lo que le sucedió, cómo terminó, con un candidato asesinado y con un sucesor que pues tuvo que deshacerse de él territorialmente. Pero el caso de Andrés Manuel López Obrador es distinto porque ni proviene de las filas salinistas, ni proviene de la tecnocracia, ni de las grandes élites económicas, sino de abajo, y está representando un mandato popular distinto. Esa es la razón de Estado de Andrés Manuel López Obrador, a la que tanto miedo le tienen los, pues digamos que los personeros y la generación del salinismo. Es interesante lo que está pasando este día y el hecho de que Salinas haya reaparecido, porque Salinas sí representó un punto de quiebre. Él
creó una generación de empresarios, de políticos, de comunicadores de todo el espectro, desde el espectro de la derecha, del centro y hasta de la izquierda, porque también cooptó a muchos intelectuales y periodistas de la izquierda, Carlos Salinas de Gortari. Toda esa generación es la que se va a ir o va a tener que ser relevada por otra. Entonces, no está en riesgo la República, está en riesgo el salinismo. Eso es lo que en realidad quiso decir Carlos Salinas de Gortari, utilizando a Maquiavelo para sus propios fines. En fin, muchas gracias, buenas noches, les mando un abrazo, ya no me prolongo un poquito, mucho más. Vamos a ver caer a Salinas, no, vamos a ver caer el salinismo. La verdad, Salinas me importa menos que el salinismo, porque el salinismo fue toda esta generación de cleptócratas que nos heredó un modelo de ver la política y de ver a la sociedad. Buenas noches, muchas gracias, y aquí me tomo un tecito. A su salud, disfruten.